La historia de la evolución humana siempre se ha contado como un proceso lento y progresivo, o al menos, eso nos han hecho creer. Los científicos dicen que hace unos 5 o 6 millones de años, un tipo de simio decidió ponerse de pie, dando paso a lo que hoy conocemos como los primeros seres humanos. Durante millones de años, nuestros antepasados vivieron de manera simple, con apenas unos cuantos avances como el uso del fuego o herramientas rudimentarias. Pero de pronto, algo increíble ocurrió. Hace unos 20.000 años, la humanidad dio un salto tan grande que parece imposible de explicar. Pasamos de vivir para sobrevivir, a construir estructuras monumentales como Göbekli Tepe, y después, en apenas 12.000 años, enviar naves al espacio. ¿Cómo fue posible una transformación tan repentina? Esta pregunta ha llevado a muchos a creer que la evolución humana no fue completamente natural. Aquí es donde entran los enigmáticos Anunnaki. Según ciertas teorías, estos seres no eran dioses, sino visitantes de otro mundo que alteraron para siempre la historia de la humanidad. Hoy te contaremos los secretos más sorprendentes sobre los Anunnaki. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué hicieron para acelerar nuestro desarrollo? Y lo más importante, ¿podrían regresar algún día? Todo comienza en la antigua Sumeria, considerada la cuna de la civilización. Mucho antes de las pirámides de Egipto o el misterioso Stonehenge, los sumerios ya habían revolucionado al mundo. Inventaron la escritura, la rueda, los barcos de vela y hasta sistemas de riego complejos que cambiaron la agricultura para siempre. Sus ciudades estaban organizadas bajo un sistema legal llamado Ur-Nammu, uno de los primeros códigos de leyes en la historia. Pero lo que más sorprende es su conocimiento astronómico. Usaban el sistema sexagesimal, de 60, que aún usamos hoy en los minutos y segundos. También entendían los ciclos del tiempo, como los 12 meses del año. Han pasado casi 7.000 años desde ese esplendor sumerio, y hoy estamos lanzando cohetes al espacio. Pero, algo no cuadra. Homo sapiens existe desde hace más de 300.000 años. Entonces, ¿por qué durante los primeros 290.000 años no hicimos gran cosa? ¿Por qué el desarrollo fue tan lento y, de repente, tan explosivo? La ciencia tradicional no ha sabido explicarlo del todo. Pero los antiguos textos sumerios ofrecen una posibilidad fascinante. Según esas tablillas de arcilla, la humanidad estuvo por milenios esclavizada, trabajando en minas. ¿Y para qué? Para extraer grandes cantidades de oro. Lo más extraño es que, en aquel entonces, el oro no tenía valor para los humanos. Pero sí lo tenía, para otros. Hoy sabemos que el oro es un excelente conductor eléctrico, se usa en electrónica, medicina, industria aeroespacial y hasta en procesos de purificación de agua y aire. Pero los antiguos no sabían nada de eso. Entonces, ¿por qué lo extraían con tanto esfuerzo? Las tablillas tienen una respuesta: los Anunnaki, aquellos dioses que bajaron del cielo y esclavizaron a los humanos para obligarlos a sacar oro. Según una de las teorías más impactantes, los Anunnaki no eran dioses, sino una raza de otro planeta que necesitaba el oro para salvar su mundo, purificando su atmósfera contaminada. Como en su planeta el oro era escaso, viajaron a la Tierra y comenzaron a exportarlo. Al principio, los humanos pensaban que eran seres divinos por toda la tecnología que tenían. Pero a los Anunnaki no les interesaban los humanos. Solo querían el oro. Cada gramo que se extraía era enviado de regreso a su planeta, en un intento desesperado por estabilizarlo. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿y si fue cierto? ¿Y si ese salto evolutivo fue provocado por una civilización mucho más avanzada? ¿Y si nosotros no somos más que el resultado de una intervención cósmica? Desde tiempos antiguos, se ha hablado de un planeta desconocido en nuestro sistema solar. Uno enorme, con una órbita tan extensa que tarda miles de años en completar una vuelta alrededor del Sol. Algunos lo llaman el planeta 12, la NASA lo nombra como planeta 9, y muchos otros simplemente lo conocen como planeta X. Pero para los sumerios, y para los enigmáticos Anunnaki, ese planeta tenía un nombre: Nibiru. Astrónomos actuales han detectado anomalías en las órbitas de objetos más allá de Neptuno. Algo, o alguien, está afectando esa zona. Un cuerpo masivo, invisible hasta ahora, podría estar ahí afuera. Según los antiguos textos, Nibiru tarda 3.600 años terrestres en dar la vuelta completa al Sol. Y no solo eso. Se cree que Nibiru era el hogar moribundo de los Anunnaki, un mundo contaminado, con su atmósfera al borde del colapso. ¿La solución? Pulverizar partículas microscópicas de oro en el cielo para reflejar los rayos solares y proteger su planeta de la radiación. Pero había un problema: en Nibiru, el oro era escaso.
Entonces emprendieron su viaje hacia la Tierra, un planeta rico en ese material tan preciado, y establecieron aquí su primera colonia minera. ¿Y cómo eran los Anunnaki? Según las tablillas sumerias, eran seres gigantescos, de entre 3 y 4 metros de altura, con cráneos alargados y cabezas de gran tamaño. Su piel era clara, al igual que sus ojos. Vestían con túnicas ricas y ornamentadas, como verdaderos reyes. Curiosamente, muchas culturas antiguas del mundo alargaban artificialmente sus cráneos. ¿Querían parecerse a estos dioses del cielo? Su nombre, Anunnaki, proviene de su rey, Anu. Fue él quien envió a sus 2 hijos, Enki y Enlil, a dirigir las operaciones en la Tierra. Al principio, todo marchaba bien. El oro fluía, y con él, la esperanza de salvar Nibiru. Pero pronto surgió un problema, necesitaban más oro, y lo necesitaban ya. Sus trabajadores no daban abasto. Fue entonces que Enki hizo una propuesta arriesgada, crear una nueva especie de trabajadores. Los humanos primitivos ya existían, sí, tenían habilidades básicas, usaban herramientas y sabían sobrevivir, pero no eran suficientemente fuertes ni inteligentes para el arduo trabajo de las minas. Así que Enki propuso una solución extrema, una hibridación genética. Mezclando el ADN de los Anunnaki con el de los homínidos terrestres, podrían crear un ser más fuerte, más inteligente y más obediente. Las primeras pruebas fueron un desastre. Surgieron criaturas deformes, gigantes de un solo ojo, seres monstruosos que nos recuerdan a los mitos de cíclopes y titanes. Fueron considerados fracasos y eliminados. Pero los Anunnaki no se rindieron. Tomaron una medida aún más radical, usar a una de sus propias mujeres como vientre sustituto. En ella implantaron un embrión con una mezcla genética cuidadosamente diseñada. Y así nació el primer humano moderno. Lo llamaron Adamu. Un nombre que, según muchos, sería la inspiración del Adán bíblico. La creación del híbrido humano fue vista como un momento histórico. Una hazaña sin precedentes que marcó el inicio de una nueva era. En antiguos textos sumerios, babilonios y acadios, aparece una frase inquietante. Creados a imagen y semejanza de ellos. ¿Te suena familiar? Es la misma idea que aparece en la Biblia, en el Génesis, y en cientos de mitos de creación de todo el mundo. ¿Y si todas esas historias no fueran simples cuentos, sino recuerdos fragmentados de la intervención de los Anunnaki? Adamu, el primer ser humano moderno, y los que vinieron después, fueron enviados directamente a las minas. La gran obra de los Anunnaki comenzaba a dar frutos. Pero lo que inició como una solución práctica, pronto se convirtió en una relación compleja entre creadores y creados. Y es aquí donde surgen más preguntas. De pronto, el ser humano cambió. Pasamos de ser simples primates, a seres capaces de razonar, de comunicarse, de construir. Y no solo mentalmente. También físicamente dimos un salto evolutivo demasiado abrupto. Tan abrupto que no cuadra con las leyes naturales, donde todo proceso toma miles o millones de años. ¿Y si no somos de aquí? Hay un libro llamado Los humanos no son de la Tierra que propone una teoría radical. No estamos adaptados a este planeta. ¿Por qué no tenemos pelaje corporal como el resto de los mamíferos? El pelo protege de la radiación solar, y sin él, somos vulnerables a quemaduras y enfermedades. Nuestros ancestros estaban cubiertos de pelo. ¿Por qué lo perdimos tan rápido? ¿Quién decidió ese cambio? Los Anunnaki no solo nos crearon, también nos educaron. Nos enseñaron a construir, a cultivar la tierra, pero nunca olvidaron enviarnos de vuelta a las minas. Durante siglos, los humanos trabajaron bajo las órdenes de estos seres. Eran suficientemente inteligentes para obedecer, pero no lo bastante para rebelarse. Hasta que, algo cambió. Algunos Anunnaki empezaron a tener relaciones secretas con mujeres humanas. De esas uniones nacieron seres más avanzados, con emociones complejas, conciencia, y una chispa de rebeldía. Así nacieron nuevas generaciones, más inteligentes, pero también más agresivas. Comenzaron a multiplicarse rápidamente, causando problemas, desafiando el orden. Enki, uno de los líderes Anunnaki, decidió entonces reducir su número. ¿Y cómo lo hizo? Con desastres naturales, sequías, enfermedades, plagas. Sí, los mismos castigos que leemos en los textos bíblicos. Al final, Enki expulsó a la mayoría de los humanos de la ciudad colonial. Así comenzó la dispersión de nuestra especie por todo el planeta. Pero cuando los humanos ya construían ciudades con el conocimiento heredado, un nuevo objeto apareció en el cielo.
Nibiru estaba de regreso. Los humanos lo veían como una estrella misteriosa. Pero para los Anunnaki, era su hogar acercándose. Habían conseguido lo que querían, suficiente oro para restaurar su atmósfera. Y se fueron. Dejaron atrás a sus creaciones. Sabían que el paso de Nibiru provocaría desastres. Y aún así, nos abandonaron a nuestra suerte. Cuando Nibiru se acercó, la tierra tembló. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. El océano se desbordó como nunca antes. Y entonces llegó el gran diluvio. Muchos creen que aquí nace la historia del gran diluvio. Una historia que resuena en cientos de culturas, incluyendo la Biblia. Pero no todos los Anunnaki estaban dispuestos a dejar que la humanidad desapareciera. Algunos, movidos por la compasión o quizá por el apego, decidieron intervenir. Le dieron instrucciones a un hombre llamado Utnapishtim. Construye un gran barco. Guarda semillas. Salva animales. Salva la vida misma. Esta historia aparece en la epopeya de Gilgamesh. Y fue escrita miles de años antes que la historia de Noé. ¿Casualidad? ¿O estamos hablando de un mismo evento, contado de distintas maneras? Cuando las aguas bajaron, la humanidad empezó de nuevo. Pero ya nada sería igual. El recuerdo de los Anunnaki, su legado y sus enseñanzas quedaron grabados en nuestra historia. ¿Realmente se fueron? ¿O siguen observándonos desde algún rincón del universo? Lo que es inquietante es cómo tantas culturas del mundo tienen relatos tan parecidos. En la India, el dios Vishnu, transformado en pez, advierte a Manu sobre un gran diluvio. Manu construye un barco y salva a su familia y a las semillas del mundo. En China, se habla de una inundación colosal que cambió la faz de la tierra. En las islas del Pacífico, Nu escapa en una enorme canoa junto con los animales. En la mitología griega, Zeus manda un diluvio para acabar con la humanidad. Pero Deucalión y Pirra sobreviven en una especie de arca y comienzan una nueva civilización. Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. En todos estos relatos, los dioses crean a los humanos, los destruyen con un diluvio, y luego guían a los sobrevivientes hacia un nuevo comienzo. ¿Y si todas estas historias fueran ecos del mismo evento? Después del diluvio, la humanidad tuvo que reiniciar. Mucho del conocimiento anterior se perdió para siempre, barrido por las aguas, sepultado bajo el lodo del olvido. Los Anunnaki, especialmente Enlil y Enki, vieron cómo la humanidad se aferraba a la vida, y decidieron ayudarla una vez más. Nos enseñaron matemáticas, ingeniería, arte, astronomía, y después, finalmente, se marcharon. Pero no sin dejar una advertencia. Según antiguos cálculos sumerios, Nibiru pasará de nuevo cerca de la Tierra alrededor del año 2900. ¿Estaremos preparados para ese momento? Tal vez para entonces ya hayamos evolucionado lo suficiente para confirmar si este planeta realmente existe. Y quién sabe, si los Anunnaki regresarán. ¿Tú qué piensas? Déjanos tus comentarios abajo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Mantén tu mente abierta, y hasta que nos volvamos a encontrar.